Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio. Buenos días, Miss. Hola, hola, ¿cómo está Yulisa Santa? Buenos días, buenos días. Buenos días, profesora. Hola, hola, ¿cómo están con cada uno de ustedes? A ver, por ahí que se siguen enlazando sus compañeros todavía. Ya. Hola, Elba Medali. Ok, chicos, ¿cómo están? Bien. A ver, vamos a ir esperando. Miss, buenos días. Hola, Clary, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a empezar hoy día, justo ya, a ver, ¿qué hemos estado viendo con ustedes? Ya, las clases anteriores hemos estado hablando un poquito de lo que son algunas categorías gramaticales, ¿ya? Entonces, ya hoy día vamos a empezar a revisar algunos aspectos referentes a o al área de razonamiento verbal, ¿ya? Justo por ahí algunos estaban haciendo preguntas porque ya han estado avanzando con sus evaluaciones, con sus exámenes, ya en este caso, a ver, ¿no? Ya han estado ahí teniendo casi listos sus ejercicios, han estado avanzando con la mayoría de ellos. A ver, los temas que vamos a ir viendo en el área de razonamiento verbal justamente nos van a permitir razonar. Por eso es que tiene ese nombre, ¿no? Razonamiento. Porque tengo que, la clave está en estar atento, ¿no? Si yo analizo y con atención, lógicamente, los textos o los ejercicios en general que tengo, se me va a hacer mucho más sencillo en este caso poder llegar a una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la lectura? ¿No? Y tal vez aquí una pregunta que lo dejo ahí a conocimiento tal vez de ustedes o autoanálisis, es el hecho de saber qué tanto nos gusta leer, ¿no? Tal vez por acá a algunos les gusta leer y a otros tal vez al contrario, no quieren, no les gusta. No, profesora, ay, leer, ay, me da sueño, ¿no? Porque muchas veces he escuchado ese comentario y muchas veces es así. ¿No? Ay, no, profesora. Y no, y tal vez sus hijos también igualito, ¿no? A ver, ponte a leer, ay, ve, ¿no? Empiezan a quejarse. Entonces, eso pasa muchas veces porque nosotros no tenemos hábito lector, ¿no? Todo el día o cada minuto estamos con nuestros celulares, ¿no? A ver, y esto que los celulares también pueden tener libros digitales, ¿ah? Sin embargo, pues no es lo que usamos, no es lo que hacemos. No nos llama la atención. Ahora, algo que es muy cierto es que todos aquí saben leer, no todos, sin excepción alguna. Todos sabemos leer, pero la pregunta es si realmente sabemos comprender. Ahí está el meollo de la situación. ¿Comprendo lo que leo o lo leo por leer? ¿No? A veces estamos leyendo un texto, ¿no? Un libro un texto largo que vi, tal vez una historia en redes sociales, o estoy leyendo algo virtual, algo digital. Y de un momento a otro reacciono nuevamente, me doy cuenta que según yo he estado leyendo, y sí, ¿no? Pero llega un momento en el que reaccionas y dices, ¿qué leí? ¿Pero qué decía? Y te pones, te quedas donde reaccionaste y dices, ¿pero qué decía lo que he leído? Y te quedas analizando y pensando y dices, no, pero ¿qué pasó? Y tienes de dos opciones. Uno, vuelves a leer esa parte en donde tu cerebrito se ha desactivado por unos segundos, ¿no? Y tus ojos han seguido leyendo, pero tu cerebro ha estado en otro lado. O dos, pasas a la siguiente y dices, bueno,
y sigues, ¿no? Y muchos optan por lo segundo. No vuelven a leerlo. Se pasan más. Ay, profesora, ¿para qué la voy a volver a leer? Más adelante tal vez me va a repetir. Y no necesariamente funciona así, ¿no? A veces justo nos hemos disociado de la realidad en una parte importante y pasa, ¿ya? Sugerencia, consejo que les doy, lean por las mañanas, ¿no? O todos a veces tenemos hábitos diferentes, ¿no? Profesora, yo no puedo leer porque trabajo todo el día. Muy temprano llego a mi casa, quiero dormir. Otro motivo por cual tal vez no leemos o nos cuesta leer es porque tomamos a la lectura como una especie de sedante. Yo leo, profesora, para dormirme y la lectura no debería ser para que te duermas, ¿no? Pero dicen, ay, no, profesora, yo llego, agarro mi libro o leo en mi celular, pero ay, para que ya que me dé el sueño más rápido, me acuesto y ya, hasta el día siguiente. Y no es así. Es por eso que hay que creamos ese rechazo, ¿no? Nos dan un texto, ay, pero ¿para qué? ¿No? O en la etapa en la que hemos estado, pues, ¿no? En eso donde nos daban o nos brindaban una lista de obras literarias, igualito, ¿no? O tal vez en casa tenemos al hermano, tenemos a nuestros hijos, que les dan su lista de obras igualito que nosotros, ¿no? Ay, todo eso tengo que leer, todavía te dice, ¿no? Sugerencia, como les decía, lean por la mañana. ¿Por qué por la mañana y no por la noche, profesora? Sencillo. Cuando ustedes despiertan, su cerebro ha descansado, su cerebro está listo para recepcionar información, está fresco, ¿ya? Ya cuando ustedes trabajan todo el día o toda la tarde, su cerebro, al igual que su cuerpo, se cansa porque tiene un desgaste. Y ahora, cansado el cerebro y el cuerpo, es por eso que llegan a su casa con ganas de querer dormir. Y es comprensible, porque están cansados. Y si sobre eso yo me pongo a leer, imagínense, voy a tomar a la lectura o al libro como algo que en realidad no debería ser tomado. Entonces, consejo, ¿ya? Incluso yo una vez escuché que me dijeron que leían por la madrugada, ¿no? Bueno, igual el cerebro sigue trabajando. Y un cerebro cansado o le va a costar un poquito más a estar atento, comprender lo que está leyendo o prestar atención a detalles que tal vez ofrece el texto. ¿Ya? Entonces, justamente a eso nos vamos a enfocar el día de hoy, al texto. La pregunta aquí para ustedes es, ojo, no estoy buscando una respuesta de enciclopedia, ¿ya? Les voy a pedir una respuesta personal a criterio de ustedes, lo que para ustedes significa un texto. ¿Qué es un texto para ustedes, chicos? ¿Cómo lo definirían? Bajo la experiencia que tienen. Pueden hacer uso del audio o del chat de la reunión también. No hay problema. Tal vez por ahí no pueden activarlo, pero sí pueden escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es para ustedes un texto? ¿Cómo lo definirían? Los escucho. ¿Cómo lo definirían? Santa. Un conjunto, profesora, ¿Un o conjunto? ¿Un palabra, conjunto de qué? de palabra. Un conjunto de palabras, ¿ya? Ok, Santa, muy bien. Por aquí dice Nancy, un texto es una lectura que está compuesta por oraciones. Ya. Ahí agrega Nancy que está compuesta por oraciones. Ya. ¿Qué más es un texto? Ya, por ahí Santa, un conjunto de palabras, correcto. Nancy me dice que es un conjunto de, perdón, o está compuesto por oraciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es un texto, chicos? Para los demás. ¿Qué más es un texto? Mis anuncios de conjunto, Un enunciado, coherentes y comunicados orales y escritos. ya, orales o escritos. Ya, sí, por supuesto.
Cuando ustedes conversan, cuando ustedes socializan con alguien, también están haciendo uso de un texto. A ver, Yulisa me dice, un texto donde podemos expresar nuestros sentimientos, acciones por medio de una escritura. ¿Ya? Sí, por supuesto. Ustedes, no sé, tal vez serán de este grupo o conocen a personas que sí lo son. Oralmente les cuesta o no saben cómo expresarse, pero cuando escriben lo hacen de una manera muy natural, ¿ya? Como les iba diciendo, y eso se vincula a lo anterior, hay textos orales y hay textos escritos, ¿no? Pero al final un texto tiene una intención. Y claro, es muy cierto todo lo que me han venido diciendo Santa, Nancy, Yulisa, Clary, ¿no? Son, en este caso, vamos a ver aquí, un texto es un conjunto de ideas que van a girar alrededor de un núcleo temático, es decir, de un tema, ¿ya? Ojo, un texto tiene que ser coherente, ¿ya? Las ideas tienen que relacionarse unas con otras y lógicamente tienen una intención. Yo no escribo un texto por escribir. Yo estoy escribiendo porque algo estoy buscando, porque quiero que tú que lo vas a leer sepas algo, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro un texto o escribo un texto, yo sé que tiene que hablarme de un tema, de un asunto. Profesora, yo la vez pasada, cuando entré a mis redes sociales, me apareció un texto relacionado el hecho de valorar a la familia. Ahí está. Y todas las oraciones, los párrafos que componen ese texto, hablan de la familia. Ya, si por ahí yo encuentro que mi texto o en mi texto de la familia hay un párrafo que me habla eh, de la tuberculosis, por ejemplo, ya rompimos la coherencia. ¿Por qué? Porque mi texto ya no me está hablando de un tema o de un asunto en particular. Y ahí yo estoy encontrando dos temas y encima que son muy diferentes porque ni siquiera lo puedo unir uno con otro. ¿Qué vínculo yo le podría establecer a la familia con la tuberculosis? No hay ninguno. Entonces, es coherente, ¿ya? Porque todas las ideas que voy a establecer en mi texto se van a vincular una con la otra. Cohesión, ¿a qué se refiere la cohesión? Se va a referir justamente a los recursos en la gramática. El uso de conectores, el uso de artículos, el uso, por ejemplo, de preposiciones, ¿no? Porque si yo no utilizo ello, mi texto va a parecer como si Darzán estuviese empezando a hablar, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso, ¿ya? Y una intención. Yo leo, vamos a ver, una carta. Ya es un texto, por supuesto. En esa carta hay una intención. No sé, supongamos que sepas que te extraño, ¿ya? Pero si yo leo, por ejemplo, un artículo periodístico, ya mi intención no va a ser hacerte saber que te extraño. Mi intención va a ser informarte respecto a algo que ha sucedido o ha acontecido. Entonces, la intención cambia, la intención varía, no va a ser la misma intención siempre y en todos los textos. Cada texto tiene una intención distinta, ¿ya? Entonces, ahora, el texto, etimológicamente hablando, cuando yo hablo de la palabra texto, debo de saber que esa palabra tiene un origen y su origen está enraizada a lo latino, que significa textus, ¿ya? Entonces, según Bernardes, ahí lo tenemos en nuestra pequeña diapositiva, nos da una definición de texto, según este autora. Ese autor dice que el texto es una unidad lingüística comunicativa
fundamental que posee un carácter social caracterizado por tener cierre semántico y comunicativo y por su coherencia profunda y superficial. Profesora, eso en español, ¿cómo tengo que entenderlo? ¿No, profesora? Porque no sé, como que no me deja clara la idea. Sencillísimo. Para este autor, el texto es una unidad, es uno solo. Es un compuesto, es un escrito que forma es uno solo, es un solo esqueleto, vamos a decirlo así. Ya, y todo lo que yo coloque en ese esqueleto le pertenece. Ya todas las ideas hacen una unidad, es uno solo. Esta unidad es social, porque busca o establecer en este caso un mensaje a alguien más. Yo no escribo para mí. Si yo escribiese para mí o los tantos literatos que tenemos a través de la historia hubiesen escrito solo para ellos, ¿qué intención tendría? Incluso a través de obras literarias, yo aprendo, ¿no? Yo cuando leo identifico actitudes, identifico virtudes, defectos de los personajes, diferencio qué acciones son buenas, qué acciones son malas, regula incluso muchas veces la personalidad del lector, porque a través de su lectura se da cuenta qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer, o conoce qué le podría pasar si se comporta de determinada manera. Entonces, el texto en sí busca eso. Es una unidad comunicativa social, ¿correcto? Que tiene coherencia. Cuando yo agarro una obra, no tengo una obra a la mano, una obra literaria, y yo leo, todo el texto me va a hablar del problema o de los personajes que se involucran dentro de, ¿correcto? No voy a encontrar una información que no tiene nada que ver. Entonces, un texto es eso, ¿ya? Ahora, cuando yo leo un texto, me decía ahí justo en la diapositiva anterior que comparte un tema. ¿Qué es el tema? El tema de un texto es ¿ya? El tema de un texto es el asunto principal, el aspecto principal de lo que va a tratar mi texto. ¿Cómo identifico al tema? A través de la pregunta ¿de qué trata el texto? Y automáticamente vendrá a mí una respuesta, supongamos, de los deportes, del folclore, habla de los animales mamíferos, habla de los peces, habla de las enfermedades, habla del COVID, habla de la diabetes, habla de, en este caso, a ver, otro tema que podría tocarse, de la mala alimentación, etcétera. ¿Ya? Entonces, el tema es ese asunto general. ¿Qué pregunta me debo hacer yo? ¿De qué trata el texto? ¿O de qué me habla el autor en el texto? Esa respuesta que yo me voy a brindar respondiéndome a esa pregunta tiene que tener 3 criterios importantes, 3 requisitos indispensables para yo decir que es un tema. 1, no debe tener verbo. Profesora, ¿qué es verbo? Verbo es toda la acción. Caminar, correr, cantar, bailar, escribir, resaltar, hablar, gritar, empujar. Eso es verbo. ¿Correcto? El tema no tiene verbo. Es una frase nominal nada más. Como les decía, ¿no? Por ahí yo digo, ya, has leído un texto y te pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? Ya, profesor, el texto o el tema es, vamos a decir, el cambio climático está aumentando. Error, porque ahí ya me estás utilizando un verbo, que es el verbo está. Entonces ya no me podría ser o funcionar como tema, ¿correcto? No debe tener verbo. Simplemente, profesor, habla del cambio climático. Perfecto, el cambio climático. Ahí yo no tengo verbo.
simplemente es una frase nominal, o sea, el nombre, mejor dicho. Así como nos llamamos, o tengo, ¿no?, a Santa, Claria, María Ángela, Nancy, Yulisa, etcétera, son nombres. Igualito, el tema es el nombre, ¿no? Esa frase nominal, que incluso a mí me va a servir para poder llegar a ponerle un título al texto si lo requiere. ¿Ya? Entonces, mi tema no tiene que tener verbo. ¿Ya? Ahora, entonces, ahí en el segundo criterio, como no tiene verbo, no hay un verbo presente en mi tema, significa que esa frase que yo estoy dando puede afirmar o puede negar algo. Por ejemplo, no al cambio climático. Sigue siendo nombre. No hay verbo, pero me estás negando, me estás diciendo que tú rechazas el cambio climático. ¿Listo? Y tercer requisito, ¿ya? Dice, recuerda que el tema está circunscrito en el texto porque es el total del mismo. Significa que si yo leo un texto, yo el tema no me lo puedo inventar. El tema va a salir, va a reflejar lo que el texto me está hablando. Yo no voy a estar leyendo un texto que me habla por ahí, justo su compañera me decía, me daba un tema, la anemia, ¿no? El texto me está hablando de la anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo afecta, no? ¿Cómo es su tratamiento? ¿O qué alimentos combaten la anemia? Etcétera. Todo es anemia. Y yo no puedo decir, profesora, el tema es la anorexia. ¿De dónde me sacas tú esas respuestas si en el texto no me habla de nada de esas cosas? Porque la anorexia es otro tipo de enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El tema está vinculado al texto. Yo no la puedo separar. Yo no me puedo inventar algo que no está ahí. ¿Qué más? Un tema, el cambio hormonal. También, un tema puede ser el cambio hormonal. Por ahí, si me dicen, el cambio hormonal perjudica a la mujer, supongamos. Ahí ya me estás utilizando un verbo, que es el verbo perjudica. Ahí ya no va a ser tema. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un dato. Dice, ¿sabías que el tema en un examen de admisión se presenta con diferentes nombres? Como por ejemplo, tema central, el eje del tema, ápice, tópicos o asunto general. Pero recuerda que todos buscan el reconocimiento del tema. Ya, bueno, eso ya cuando ustedes se estén preparando para que puedan tal vez algunos postular a los exámenes en universidades o en general a los exámenes en institutos, ¿no? Cuando ya les toque, por ahí va eso, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo, dice, el agua como fuente de energía. Si yo analizo esa expresión del agua como fuente de energía, me voy a dar cuenta de que ahí no hay verbo tampoco. Simplemente es un nombre, ¿ya? Es el nombre que se le da al texto, pero lógicamente teniendo en cuenta los rasgos. ¿Listo? Miren, aquí tenemos un texto bastante chiquito y 3 preguntas de comprensión. ¿Quién me ayuda a leer ese texto, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Solamente a leer el texto, ¿ah? Preguntas todavía. Solamente quiero que lean el texto. ¿Nadie? Ah, ya, Yulisa. Ok, Yulisa, te escuchamos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros todos. Voy a leer el texto. Las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar. Desde hace millones de años, poco a poco, y debido a los golpes, las rocas se van quebrando,
y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Con el tiempo, esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderlas suavemente, formando las playas. Gracias, Yulisa. Muy bien. Un texto bastante corto en realidad, ¿ya? Entonces, lo que tenemos al lado derecho, perdón, antes de pasar a eso, ya, ¿no? Ahí está. Son preguntas de comprensión, ¿ya? Buscan ver, a ver qué tanto yo he comprendido de mi lectura, ¿ya? Como les decía, es un texto bastante pequeño, ¿ya? Que nos va a ayudar a comprender básicamente o dar respuesta, perdón, a las preguntas que tenemos ahí. Entonces, primera pregunta dice, la arena de las playas se forma. Respuesta, ¿cuál será? A ver, les doy un tiempo por ahí, vuelvan a releer el texto en todo caso para que me den una respuesta. ¿Ya? A ver, léanlo nuevamente y me dan a la 1, la pregunta 1, ¿ya? A ver, alguien me levantó la mano. Ah, ya, Yulisa me respondió. Pregunta 1, Yulisa dice la respuesta es la alternativa D. La arena de las playas se forma de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. Correcto, muy bien, profesora, ¿cómo así? Me voy al texto. Y justo, a ver, en la tercera oración me dice, poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Profesora, pero ¿de dónde saca que es producto del golpe de las olas? Voy a la segunda oración en ese caso. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar desde hace millones de años. Poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Correcto, la alternativa sería la D de duende, la D de dinosaurio. 2. Las aguas del mar traen consigo arena, lo cual cae al fondo marino cuando, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuándo? Respuesta a la pregunta 2, analícenlo por favor. Luz. Es la respuesta A. Cuando las aguas están agitadas. Ya, a ver, vamos a la lectura. Ya. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Entonces, ¿será la A en la pregunta 2? ¿Alguien? ¿Cuál hay de? La respuesta es B. La B. La respuesta es B. Ya.
Ok, correcto, ¿no? Cuando las aguas se encuentran tranquilas, por supuesto. El hecho de ahí cuando les dice las aguas del mar se aquietan, o sea, es como que dejan de estar en movimiento, ¿no? Se vuelven tranquilitas, se vuelven mansas, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, la pregunta 3 dice, ¿cuál es el tema del texto? Directamente, chicos. Respuesta rápida. ¿Cuál será el tema ahí? La arena en verano. La arena en verano, ajá, pero a ver, en mi texto me habla de alguna estación en particular. No, a ver, Yulisa dice, ¿cómo se produce la arena en las playas? Ujú, correcto. Vamos a ver aquí. Muy bien, alternativa B. Correcto, entonces cuando nosotros trabajamos con textos, vamos a hacer ello, ¿ya? Antes de pasar al video que tenemos aquí, vamos a trabajar con unos textos que tengo aquí. A ver, un momento, ahorita se los comparto. Vamos acá. Vamos a trabajar con textos pequeños. Esto me parece que es, a ver. Ahí está. Tengo ahí un texto bien chiquitito, ¿ya? Vamos a agrandarlo en todo caso, aunque parece que se logra ver. Pero igual, vamos a hacerlo más grande. Tengo ese texto. Listo. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo quiere? Es un texto donde dice análisis DAFO o FODA. Ese texto chiquito. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien? Buenos días, Miss. Hola, Yolvi, te escuchamos. Soy Aide. Miss, análisis DAFO o FODA. Se trata de un método para evaluar las posibilidades de la empresa o de un proyecto en concreto en el mercado. Se basa en el análisis de las fortalezas y debilidades de la compañía, factores internos, y de sus amenazas y oportunidades, factores externos. El análisis busca reforzar las fortalezas y aprovechar las oportunidades, a la vez que combatir las amenazas y eliminar las debilidades. Gracias. Aide, ¿tu apellido? Lizama Ramírez. Ya has ingresado desde otro usuario. Ya. Está bien. Gracias, Aide. Aide. Ok. Listo, gracias. Miren, es un texto bastante pequeño y que en realidad nos da información precisa, ¿no? Directa, ¿no? Y si en algún momento tal vez muchos hemos escuchado el término FODA, ¿no? F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas, ¿ya? Por eso es FODA. Ese tipo de análisis nos permite aplicar para poder nosotros en la parte administrativa, ¿no? Analizar los diferentes aspectos y ver la manera de trabajar en las debilidades que encuentra, tal como su compañero lo había leído en la última parte. Refuerza las fortalezas, aprovecha las oportunidades, combate las amenazas y elimina las debilidades. Entonces, aplicamos eso, por ejemplo, cuando tenemos un estudio de mercado, ¿no? O por aquí cuando alguien tal vez quiere o es emprendedor o va a ser emprendedor o quiere abrir un negocio de algo, es bueno aplicar ese tipo de análisis porque les permite identificar con mayor exactitud en qué puntos pueden ustedes reforzar, etcétera. ¿Correcto? Una lectura bastante clara. Pregunta. De acuerdo con la lectura, podemos afirmar que. ¿Qué podemos afirmar?
analicen ahí las respuestas, bueno, las alternativas que les dan como respuesta y me dan a la que ustedes consideran en este caso es la correcta. Vuelvan a leer el texto si es que por ahí tienen dudas para poder marcar la respuesta en la primera pregunta. ¿Qué podemos afirmar de acuerdo a la lectura? Respuesta. Respuesta, Santa, María Ángel. ¿Quién más está ahí? A ver. Dana, Jessica, Mónica, Richard. ¿Cuál será, chicos? De acuerdo con la lectura, podemos afirmar que aplicar el análisis DAFO o FODA en el desarrollo de estrategias de negocios es de gran utilidad porque nos permite saber la situación de la empresa. Es una pérdida de tiempo y recursos para la gestión de una empresa. Es la única herramienta válida para tomar decisiones en una empresa. Se basa en encontrar todos los problemas de la organización para poder liquidarla o venderla, o todas son correctas. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál? Respuestas. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿O se han ido a dormir o a desayunar? No creo, ¿o sí? La A, Yulisa, correcto, muy bien. Podemos afirmar, en base a la lectura, que aplicar este tipo de análisis nos va a permitir poder desarrollar estrategias. Correcto, alternativa A. Siguiente pregunta, dice, las fortalezas y debilidades de la compañía son factores externos, factores de riesgo de la competencia, factores internos o el porcentaje de acciones en la pérdida del último año, o todas son correctas. Las fortalezas y debilidades de la compañía son. Respuesta. Ahí está. ¿Qué son? Respuesta, chicos. Luz, la B, me dice. Factores de riesgo de la competencia. Ya, para Luz la respuesta es la B. ¿Correcto? La C. Ah, ya. La C, factores internos, Miss. Claro, en la misma lectura me dice, miren, factores internos. Aquí me dice fortalezas y debilidades de la compañía, entre paréntesis tengo factores internos. Respuesta directa. Ahí está, eso es literal. ¿Ya? Siguiente. Vamos aquí. Las amenazas y oportunidades de la compañía son. ¿Qué son? Si las fortalezas y las debilidades son factores internos, las amenazas y oportunidades, ¿qué serán? La respuesta es la A, Miss. Claro, factores externos. ¿A qué se dice o a qué se refiere con factores externos? A que son aspectos del entorno, del contexto fuera de la empresa.
eso que yo observo, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero abrir un negocio, tengo mi negocio de venta de artículos de limpieza, supongamos, en mi contexto, ¿qué amenazas tengo? Supongamos que hay competencia cercana, tal vez a 2 casas de mi empresa hay otra empresa que también comercializa lo mismo. Allá, mi amenaza, otra amenaza, que tal vez estoy ubicada en un punto donde no hay mucha concurrencia o afluencia de gente. Allá, otra amenaza. ¿Qué oportunidades tengo yo? En el primer caso, por ejemplo, tal vez brindar mejores precios o brindar ofertas. Entonces, yo observo, ¿no? A ver, ¿qué oportunidad tengo? Pero esa observación de ambos aspectos es en el entorno exterior. No es dentro de mi empresa, sino es fuera. ¿Listo? Cuarta pregunta. Se trata de un método ¿para qué? El FODA o DAFO se trata de un método. ¿Para qué yo voy a usar este método? ¿Para qué me va a servir? Si yo tengo mi empresa o quiero abrir o emprender una, ¿para qué me sirve ese tipo de análisis? Ese tipo de método. Yulisa me dice la A, para saber el valor de los activos de la empresa. La C me dice Santa, para evaluar las posibilidades de desarrollo de una empresa o proyecto a través del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por supuesto, alternativa C. Este tipo de análisis no es por gusto, ¿no? De alguna forma u otra ayudan o permiten que yo pueda saber, pueda conocer desde dentro la empresa y de fuera también, ¿ya? Entonces, por ahí, si acá yo tengo algún emprendedor, a lo mismo, ahí hay algún dato que pueden evaluar para mejorar, porque al final ese análisis busca eso, mejorar, no empeorar mi situación, sino hacerla mucho más provechosa o productiva, ¿ya? Tenemos aquí otro texto, pequeño también. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien? Ya mismo. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un poco de vapor, una gota de agua basta para matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque sabe que muere y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, el universo lo ignora. Gracias, Aide. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Dice, ahí está. La afirmación central del texto es, ¿cuál será? Analícenlo, por favor. ¿Cuál será la respuesta ahí? Respuestas. La Amis. A ver, la A dice lo siguiente. El ser humano es como una caña débil. Claro, ¿no? Y es más, eso lo puedo constatar justo al inicio nada más de mi lectura, ¿no? Cuando a mí me dice, el hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza. Por supuesto, ¿no? Nosotros somos, bajo el texto, bajo la lupa de ese texto, considerados de esa manera, ¿no? ¿Por qué dice? A ver, no hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo.
Somos una caña débil, pero a la vez pensantes, nos menciona eso. ¿Ya? Entonces, miren, ahorita vamos a analizar justo otro texto también vinculado a lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, un texto puede estar compuesto, hay textos extensos como el que vamos a ver ahorita, pero también hay textos que son pequeños, ¿no? Como los dos que acabamos de analizar. Pero al final, independientemente de la extensión que tenga mi lectura, la intención comunicativa, la intención social está ahí. La coherencia, la cohesión, mi tema está ahí, ¿no? Entonces, si yo tomo un texto, por ejemplo, estos textos no tienen título, ¿ya? Por ahí, cuando yo identifico el tema de un texto, el tema o reconocer de qué me está hablando me va a servir para yo poder ponerle un nombre a mi texto, ¿ya? Estos textos están sin título. Puede prestarse a yo poder ponerle uno, ¿correcto? Y hay palabras, o perdón, hay ejercicios en razonamiento que van a buscar justamente eso, ¿ya? Ahora, vamos aquí. Vamos acá. Justo acá hay un texto que también es un poquito más largo, pero es bastante interesante, ¿no? Y también quisiera analizarlo con ustedes. A ver, lo voy a compartir. Esto de aquí. Todos utilizamos la tecnología, sin excepción. ¿Listo? Y ese texto se vincula a un aspecto que ha revolucionado bastante muchas cosas, pero que también, como todo, tiene consecuencias y aspectos a tener en cuenta para no cometer errores, vamos a decirlo así. ¿Ya? Es un texto, como les digo, interesante. Quiero analizarlo también con ustedes para poder ver ello. ¿Ya? A ver. El correo electrónico o email ha sido una gran innovación tecnológica para la administración de empresas, pues ahora es mucho más fácil para los gerentes comunicarse con muchas personas al mismo tiempo. Según un artículo de The Wall Street Journal, en el pasado, si un gerente quería enviar un mensaje a 10 personas involucradas en un proyecto, tenía que llamar a cada una de ellas él mismo, redactar un mensaje que debía ser entregado personalmente o depender de otros para que hagan llegar su mensaje y aceptar los caprichos inevitables del teléfono malogrado. Con el correo electrónico se puede simplemente copiar a todos los contactos y ya está. Solo ese detalle, que parece pasar desapercibido para muchos hoy, ha hecho que el flujo de información en las organizaciones sea mucho mejor de lo que era antes. Pero hay dos peligros que siempre se debe tener en cuenta al utilizar el correo electrónico. En primer lugar, los correos no son el mejor medio para transmitir tonos y matices de voz, y eso parece ser doblemente cierto cuando el remitente es un gerente y el receptor es un subordinado. Las sugerencias formuladas en tono de broma pueden ser fácilmente confundidas por órdenes severas, mientras que las observaciones con un sentido de ironía a menudo se pueden interpretar como literales. Para evitar malos entendidos, sugerimos una regla simple. El correo electrónico puede ser utilizado eficazmente como un medio para transmitir hechos directos o para alabar o alentar a alguien, pero no debe ser usado para castigar, regañar o dar malas noticias. Si el mensaje que va a enviar es desalentador, lo mejor es entregarlo en persona. El segundo peligro está relacionado a la excesiva transparencia. Los correos se expanden como un reguero de pólvora. Todos conocemos las historias de personas que escribieron correos electrónicos criticando a alguien y luego, por equivocación, enviaron el correo a la persona que estaban criticando. O dieron clic en responder a todos cuando no querían hacerlo. O aquel que escribió un correo con mala fe que fue enviado a un amigo y luego a los amigos del amigo
Y así sucesivamente hasta que se hizo de conocimiento público. Muchos directivos han perdido sus puestos de trabajo por ese tipo de incidentes involuntarios, incluyendo el exdirector general del Bombing Corp, Harry Stone Zipper, quien perdió su puesto cuando una serie de correos electrónicos de alto voltaje con una ejecutiva fueron reenviados a los miembros del mismo directorio. Para evitar estas cosas, puedes aplicar una regla simple. Nunca escribas un correo electrónico con cosas que no le gustaría que se exhiban en la pantalla gigante del Times Square. Si va a escribir algo, es mejor que esté dispuesto a enviarlo a todo el mundo. De lo contrario, utilice el teléfono. ¿Ya? Pregunta rápida. Dice, aquí, ¿qué ha sido una gran innovación tecnológica para la administración de empresas? ¿Qué ha sido? A ver. Miss, Yuli. es la A. Es la A, correcto. Muy bien, correo electrónico. 2. ¿Qué problemas de comunicación tenía un gerente antes del correo electrónico? ¿Qué hacía el gerente antes de que se utilice el correo electrónico? Respuesta. La B, no le alcanzaba el tiempo. ¿No le alcanzaba el tiempo para buscar a cada trabajador personalmente? ¿Eso? Sí, la B. ¿La B? ¿Coincidimos todos en qué es la B? Yulisa me dice la A. A ver. La comunicación se debía hacer uno por uno, llamando por teléfono, encargándole a alguien más que se comunique con todos. Claro, ¿no? Tenía que hacerlo él uno por uno. Se tenía 20 personas a las cuales citar, a las 20 tenía que llamarlas. 3. ¿Qué podría significar el dicho teléfono malogrado en el texto? ¿Qué significa teléfono malogrado? La C, que el mensaje era inevitablemente modificado al pasar de un trabajador a... Y eso hasta ahora pasa. A veces ustedes mandan un recado con alguien más porque, bueno, pues no les da el tiempo de hacerlo de manera personal. Y a veces el mensaje termina llegando de una manera que no, pues, ¿no? O nosotros somos las víctimas a veces. Dice, ¿cuál es la importancia del correo electrónico? 4, respuesta alternativa. La A. ¿Es el mejor medio para transmitir tonos y matices de voz? Al contrario. Cuando nosotros mandamos un correo, yo no sé si me estás gritando, si me lo estás diciendo de manera amable, si me estás, no sé, porque yo no sé tu timbre de voz. Y Eide me dice la D. Su capacidad de expansión es grande, por lo que garantiza una correcta transparencia. Una correcta transparencia. Dentro del contexto de empresas, hemos visto que es, o en este caso, correcto, ahora sí iré, mejoró el flujo de información y las organizaciones. ¿Listo? Uy, nos gana la hora. Bien, ahí lo vamos a dejar en ese caso. Mire, entonces, cuando nosotros trabajamos con textos, ya hay que estar bastante atentos, hay que leer bien, de preferencia en un lugar donde haya silencio. Ya, porque con la bulla, a veces yo me voy a distraer y no lo voy a entender. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas o consultas, por favor? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ok. Muy bien, chicos. Cuídense bastante. En este caso, igual, si tienen dudas a medida que ustedes van avanzando con sus lecturas, se comunican dentro de los horarios, no hay ningún problema. Cuídense bastante, que tengan una bonita semana y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. ¿Listo, chicos? Cuídense. Hasta luego con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Chao, chao.